¿Sí? ¿Lo pudieron descargar? Bueno, la idea es que lo abran. Pueden entrar directamente al Maya y ¿sí? Soltarlo dentro, o bueno, irse a la parte de importar. ¿Sí? Y es un personaje que fíjense la escala que tiene. Como vimos en la clase pasada, esto es demasiado chico. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cuando generemos los huesos y las articulaciones para el personaje que sí, que no está a escala. ¿Sí? Denme lo que hay ahí cuando lo tengan. La idea es que, primero que nada, escalemos bien este personaje, ¿sí? En relación a una estructura de huesos que vamos a armar. Hoy lo que vamos a hacer es utilizar el sistema de rigging, ¿sí? Uno de los más rápidos en realidad que tenemos para empezar a hacer el rig de un personaje. ¿Y qué es en sí el rig? ¿Sí? Alguno ya estuvo realizando en algún momento, ¿sí? La articulación de un objeto, o de alguna manera animó. Acá estoy leyendo el chat. El grupo. Bien. Entonces voy a tener 4 pantallas. Tengo las 3 pantallas de acá, más la pantalla del celu. Me dice, quiero abrir algo. Eso que te aparece, Belén, es... ahí les comparto pantalla. Eso que te aparece, Belén... déjame ver. Algo de Mental Ray dice, puede ser. Tenía activados los datos y no estaba con la... A ver ahora. Puede ser que la versión que tengas de Maya, ¿sí? No tiene... En su momento tenía el motor de Mental Ray. ¿Sí? Y ahora no está habilitado en las versiones. Entonces eso se puede desde la pestaña de plugins. ¿Sí? Podés fijarte desde acá. Plugin Manager. Si está, buscalo como Mental, escribí Mental ahí y fíjate si estaba habilitado y deshabilitalo. O si no, lo que vimos antes, que desde, por ejemplo, el Outliner, desde acá tenemos la lista de los objetos que están en la escena. Sí, pero no son solamente esos, sino que también hay otros que están ocultos y puede que alguno de estos nodos sea los que te está molestando. Algún nodo de estos puede que sea el de Mental Ray que te genera el conflicto. Sí, igual es verdad, no te va a molestar para nada. Sí, es un problema que después podemos hacer optimizar la escena, ¿sí? Hacer esto y borrar los elementos que no estemos utilizando para que no te aparezca más. Pero eso lo puedes hacer después ya cuando avances con el archivo. Ahí agrego a Julieta. Sí, no, a Vale Palacios. Para ver el outliner, si lo tienen, depende de la resolución que tengan en su pantalla, puede que no les aparezca o que esté muy por debajo. Fíjense que bueno, yo acá esta pestaña por ahora no la voy a utilizar, después vamos a hacer animación. La podría sacar, sí, en la medida que voy sacando las pestañas de abajo, me da más espacio para esta, ¿sí? Es la última. Tal vez la tienen medio oculta o les queda muy abajo, depende de la resolución que tengan en la pantalla. Ustedes la van a ver de ahí, o si no, búsquenla desde acá. Windows, Outliner, ¿sí? Y lo que pueden hacer, ¿sí? Es como pegarla. Fíjense que la desplazo, la agarro desde arriba, ¿sí? Y me acerco al bordecito y me la deja acá fija, por ejemplo. Entonces si me la deja ahí fija, yo la puedo tener por separado o la puedo tener en otro lado si no quiero que esté ahí. Es más fácil trabajarlo desde ahí.
¿Sí? Ahí me estaban diciendo que no pudieron descargar. Todos tienen el modelo dentro ya. La idea es que lo tengan así. Añadir contactos. Déjenme que termino acá de agregar. Está. Bueno, avancemos. Entonces tenemos el personaje, es un OBJ, ¿sí? Es una malla. Fíjense que está en low poly, tiene baja definición. ¿Sí? Podríamos ver la cantidad de polígonos. Voy a desactivar acá la simetría porque me está molestando. ¿Sí? Entonces tenemos el personaje principal, que lo vamos a escalar ahora. Y después cuando hagamos el rig vamos a terminar de ver si está bien la escala. Tiene en cantidad de polígonos, fíjense, en total tiene, ahí lo toco, 1968. ¿Sí? Son 1000 caras, pero cada cara se divide después en dos. ¿Sí? La diagonal hace que se divida cada una de estas caras quad. Entonces tenemos dos triángulos. Entonces acá es casi el doble de la cantidad. Este es el número que importa, 1968. No sé si se alcanza a ver bien ahí en la pantalla. ¿Cómo hacen para ver esto ustedes? ¿Sí? Tendríamos que activar, porque no viene esto activado. Está acá en display. ¿Sí? Heads Up Display. Y se llama Polycount. El Polycount nos permite ver la cantidad de polígonos que tenemos en la escena, en toda la escena, y también la cantidad de polígonos que tiene cada objeto que seleccionamos. ¿Sí? Directamente actívenlo ahí. Entonces, bueno, en general, como es el único objeto, me aparece ese. Y dependiendo de lo que toquen, esta columna es lo que les da los valores de cada objeto que tengan seleccionado. ¿Sí? Display. Heads Up Display. Pueden hacer captura de pantalla como para ir buscando cada cosa y que les quede un registro. Polycount. ¿Sí? Acá tenemos otras cuestiones que después seguramente vamos a usar. Creo que está acá en Polygons. Podemos ver las caras ocultas también. ¿Dónde está? Sí, si tenemos objetos ya, podemos ir seleccionando bien qué ver y qué no. Bueno, vamos a escalar este personaje. Nosotros dijimos la clase pasada que la grilla es de 1 por 1 y cada uno de estos recuadros representa 1 centímetro. ¿Sí? Nosotros vimos que desde las opciones, ¿sí? En la grilla a nosotros nos representaba 1 centímetro. ¿Sí? Ahí voy a abrir acá las preferencias. Acá en Settings tenemos, ¿sí? El sistema de unidades que estamos utilizando, que viene por defecto en centímetros, los ángulos en grados, ¿sí? Y esto que lo que hace es rotar las coordenadas, porque dependiendo del programa, en algunos programas tienen el eje, fíjense que acá el eje Y me lo toma como altura y el Z profundidad. Sí, pero en otros programas está invertido esto de la Y y la Z, dependiendo si después van a trabajar en Unity o lo pasan a Blender. Blender creo que trabaja diferente. Tiene invertido, toma el Z como altura y el Y como profundidad. Sí, pero bueno, esto lo dejamos como está. La idea es que estemos trabajando todos en centímetros. Sí, entonces si esto es centímetros, tendríamos que escalar. Lo que podemos hacer ahí es generar un objeto de referencia. ¿Sí? Yo lo que suelo hacer es armar un cubito, y como sé que ese cubo, ¿sí? Tiene, ahí voy a correr, ahí así se ve, ¿sí? Desde acá desde el Channel Box o en el Attribute Editor, ¿sí? Puedo entrar a las propiedades del cubo, apenas lo creo, ¿sí? Yo puedo modificar acá el tamaño.
¿sí? El tamaño del objeto, o directamente la subdivisión. En mi caso quiero modificar el tamaño, ¿sí? Entonces yo necesito que esto de alto tenga por lo menos 1,70 m, 170 centímetros. ¿Sí? Lo mismo cuando bajen algún modelo de internet, tendrían que fijarse si está bien la escala de los modelos que utilicen. Lo mismo si está posicionado en el 000, que al momento de hacer el rig después sería lo mejor que ustedes lo tengan centrado su personaje, ¿sí? En el punto 00. Lo que sí vamos a hacer después es mover el pivote. Fíjense que lo tiene en la cadera, se lo vamos a poner justo en la base de los pies y lo vamos a subir. Ahí está. Voy a cerrar esto un poquito, así se ve ahí de costado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos una vista frontal, por ejemplo. ¿Sí? Acomodar esta regla, si hagamos de cuenta que es una regla que la vamos a utilizar, la vamos a poner al costado del personaje y nos va a servir de referencia para la escala. ¿Sí? Le vamos a poner el pivote acá abajo a la regla. Eso lo hacemos con la tecla D. Cambiamos el pivote de cualquier objeto. Tienen que tener apretada la D. ¿Sí? Hago como que me voy a mover. ¿Sí? Toco la tecla W, que es para mover. ¿Sí? Y si toco la tecla D, ¿sí? Cambio el pivote. Como yo quiero que me quede justo en uno de los vértices, sí, 170, lo hicimos de 1,70 m. Sí, como quiero que me quede, ahí está, volvimos acá, justo en un vértice, tendría que activar un snap. Tienen que hacer un cubito, nada más que lo estamos haciendo un poco más alto. Tiene ancho 1, profundidad 1, pero tiene de alto 170. Entonces, si yo quiero cambiar el pivote, activo el snap para los puntos. ¿Sí? ¿Sí? Que con la tecla, fíjense, ya que estamos, fíjense lo que pasa acá arriba. Tecla C me snapea las curvas. Tecla X, fíjense, la toco y la mantengo apretada, me snapea a la grilla. Tecla X, tecla C, tecla B corta. ¿Ven? Se mantiene ahí. X, C y B corta. Esas tres letras que están juntas en el teclado hacen el snap. Depende de lo que quiera. ¿Sí? Snap a la grilla, a curvas y a los puntos vértices. Entonces, para hacer el snap, ¿sí? A los vértices, en mi caso lo voy a snapear acá abajo, a cualquiera de los puntos que está acá abajo. ¿Sí? La idea es que ustedes lo dejen justo a la altura de la grilla, ¿sí? Que lo dejen la base de la regla acá. Háganlo por su cuenta si ya saben cómo hacerlo. Bueno, yo lo voy haciendo acá. Llévense este objeto, ¿sí? Hacia abajo, ahí, con el snap. Y esto está bueno que ustedes lo dejen ya como una escena guardada, que no tengan que hacer esto cada vez que comienzan a trabajar con un personaje o hasta modelar. Esto está bueno que lo tengan hasta cuando comienzan a modelar un personaje, que ya sepan la escala que va a tener. ¿Sí? Cuando ustedes hacen el image plane y todo, que cargan los planos, también hagan esto, que ya les quede la referencia del tamaño real que va a tener el personaje. Y ahora voy a utilizar, por ejemplo, el snap a la grilla. Fíjense, la tecla X. Entonces me llevo esto, ¿sí? Y lo voy a poner ahí. Y el personaje también hay que hacer lo mismo, hay que subirlo. Hay que ponerle el pivote abajo, en la base de los pies. Tecla D. ¿Sí? Acá capaz que nos va a costar un poquito más. Se lo podría poner justo en uno de los pies, o en alguno de esos vértices. Si quieren hacerlo así también se puede.
¿sí? Y lo voy a subir y también lo voy a dejar a la misma altura, ahí. Entonces están los dos objetos sobre la grilla, al mismo nivel de la base del grid. ¿Sí? Están los dos ahí. Tengo un problema que trabajo con otros programas y por ejemplo vengo trabajando por ejemplo con Rhino, que es para hacer modelado de piezas. Bueno, yo lo uso para impresión y tiene otros atajos de teclado. Entonces cuando vengo a Maya tengo la cabeza ya seteada para Rhino y me olvido cómo era para rotar, escalar y hacer todo acá, porque vengo trabajando como 5 horas con Rhino, entonces me tengo que acostumbrar de vuelta a que así es la navegación en Maya. Ese es un problema entre los programas. Estaría bueno que todos tengan un sistema similar. ¿Sí? Entonces por ahí si ven que empiezo a hacer cosas raras es porque estoy seteado con Rhino todavía y me olvido que acá se rota así, que se hace con Alt clic normal, Alt el clic del scroll del botón de medio para hacer el paneo, ¿sí? Y Alt, tecla Alt y el botón secundario hacemos zoom. Para mover el pivote con la tecla D la tenés que tener apretada, ¿sí? O la podés dejar, la apretás una vez y te queda activo. La mantenés apretado y mientras lo estés usando, bueno, después la soltás y también te sirve. Pero tenés que tener activo acá, activado el snap a los puntos, a cualquier punto, a cualquier vértice del objeto. ¿Sí? Si usás el snap a los puntos, el pivote te lo va a imantar a cualquiera de estos, lo mismo en el objeto. Bueno, entonces estamos así. Otra cuestión, fíjense, cuando roto, ¿sí? Me orbita alrededor de un punto que estaría por ahí. Si yo no quiero que pase eso, ¿cómo solucionamos eso? Por ejemplo, estoy muy lejos y quiero llegar al personaje rápido. Tecla F hace un focus en el objeto. ¿Sí? Depende de lo que tengan seleccionado. Y todavía me hace esto porque la escala es muy chica. Cuando ya aumente el tamaño del personaje ya no me va a pasar eso que se me mueva así. ¿Sí? Vamos a aumentar ahora la escala del personaje, ¿sí? Está ahí. Deberíamos llegar por lo menos al tamaño que tiene la regla. Fíjense cuánto es un montón la diferencia. Entonces si yo escalo normal, ¿sí? Con la tecla R, escalar, ¿sí? Seleccionar, mover, rotar, escalar. Si voy escalando así, ¿sí? Podría tener un aproximado. Si me molesta la grilla, fíjense que se ve la grilla todavía. La puedo desactivar. Acá en Show puedo desactivar qué quiero y qué no quiero que se vea en cada viewport, en cada visor. Le voy a sacar la grilla acá en este visor, así no molesta. Sí, bueno, ahí ya creo que estaría casi. Sí, falta un poquito. Y si no me acuerdo, puedo dejar también la medida ya fijas, ¿sí? del objeto. Esta regla la vamos a correr porque es necesario que esté acá al medio molestando. ¿Sí? Que se quedó ahí, fíjense que quedó ahí adentro. La voy a correr un lateral, así no me molesta. Bueno, tengo activado esto, con razón, ahí está. La voy a mover así no molesta. ¿Sí? Y si quiero tener la referencia de cuánto mide, recuerden que lo que hacíamos era crear con las herramientas de medición, que son estas. Podríamos dejar ahí la medida, ¿sí? Por si nosotros tenemos que enviar este personaje a algún lugar, que lo tengan de referencia, ¿sí? Si después tenemos que empezar a componer una escena con modelos de diferentes personas,
que sepan cuánto mide nuestro personaje para acá, antes de cargarlo a la escena general. Profe, de los ejes, o sea que te pasó, o sea, vos viniste acá, tocaste D y giraste así. Si tocas, a ver, vamos a hacerlo acá. Creo que tenés acá la opción de Reset Pivot. ¿Sí? O tenés la opción de el Reset. ¿Sí? Proba con esto, el Reset Transformation. Y acá tenés para resetear alguna de las propiedades. Bueno, listo, todos tienen el personaje ya escalado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es, ya escalado, le vamos a agregar subdivisión. ¿Sí? Le vamos a agregar un nivel de subdivisión a todo el personaje, para que no quede tan duro, porque en realidad así como está después nos va a costar animarlo. Le falta subdivisión en las articulaciones, en todas estas partes también le falta. Seleccionarla desde el outliner. Búsquenlo acá siempre. En mi caso esa es la regla y le voy a cambiar el nombre para que diga regla. Si no te deja moverlos porque debes tener activo el snap, algún snap, y no te va a dejar moverlo a menos que se mueva hasta el snap. Bueno, tenemos así. Vamos a agregarle subdivisión. ¿Cómo hacían para agregarle subdivisión al personaje? Hay varias maneras, ¿sí? Voy a ponerme una vista frontal. ¿Y dónde agregaríamos subdivisión en este caso? ¿Sí? ¿Dónde agregarían ustedes subdivisión? Shift D, sí, me hace un duplicado ahí en ese caso. ¿Sí? Porque acá está Duplicate, Shift D. Lo que podemos hacer es un Smooth, así como decían ustedes. ¿Sí? Está bueno hacer un Smooth porque nos va a modificar también un poquito la geometría, que la haga un poco más suavizada. Entonces desde el Modeling Toolkit, que es este panel, lo pueden hacer el Smooth, o si no desde acá arriba, Mesh Smooth. Acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez, a ver cómo queda. Una sola vez, ¿sí? Ahora está un poquito más presentable. Igualmente le vamos a agregar nosotros específicamente de subdivisión de queremos después que esto se articule mejor. ¿Sí? Shift, botón derecho, ahí tenemos las herramientas de modelado un poquito más a mano, es verdad. ¿Sí? Estas son de creación. ¿Sí? Ahí tenemos las principales. ¿Sí? Después, por ejemplo, Control Shift tenemos para activar simetría. ¿Sí?
Creo que teníamos, o bueno, con el espacio ya podemos acceder a todo el menú, a todos los menús. Sí, pero bueno, yo en realidad, bueno, estoy acostumbrado a usar un poquito de acá y sí, un poquito también de acá. Bueno, una vez que le hacemos el smooth, sí, fíjense que aumenta bastante la cantidad de polígonos. Ahora se me fue casi a 8, quiere decir que se cuadruplicó, porque cada vez que nosotros hacemos un smooth lo que hace es venirse acá a la geometría. Ahí voy a volver para atrás. Fíjense, por ejemplo, este polígono grande, ¿sí?, me lo divide en las dos direcciones, ¿sí? Me lo divide tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces de 1 pasa a ser 4 cada polígono, se cuadruplica, ¿sí? Entonces si le hago el smooth, me aumenta proporcional también la cantidad de polígonos totales. Y vamos a activar ahora lo que es simetría. ¿Por qué? Porque la idea es empezar a agregar un poquito más subdivisión en algunas zonas que queremos que después se muevan bien, que se puedan flexionar sin problema. La idea es agregarle un poco de subdivisión acá, en el hombro, en el codo, acá en la muñeca, ni hablar los dedos, ¿sí? por lo menos un poquito más. Pero eso lo vamos a ir haciendo nosotros para ir seteando el personaje. Fíjense que esta malla está bastante bien, ¿sí? Tiene lo que son los bucles de aristas bien armados. ¿Sí? Ustedes, bueno, hay un concepto que se llama EPOL y NEPOL, ¿sí?, que tiene que ver con topología, que el modelado igual después lo van a ver en la materia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a acercarnos acá al rostro del personaje y en ciertas zonas, ¿sí?, vamos a hacer la prueba. Fíjense, voy a ir a Face. ¿Sí? Si ustedes tocan cualquier cara, tienen apretado Shift y hacen doble clic en la que está al lado, les va a marcar todo el loop. ¿Sí? Creo que eso ya puede que lo hayan visto el año pasado, ¿sí?, pero es como para chequear a ver cómo están hechos los loops, ¿sí?, los aros completos de polígonos. Esto es una cuestión de topología, pero al momento de hacer el rig ayuda, ¿sí?, para ver si están bien armadas las mallas y después no haya deformaciones raras. ¿Sí? Generalmente se hacen los loops en los ojos cerrados, ¿sí?, en todos los lugares donde va a haber movimiento. En la boca también tiene, ¿sí?, lo que son los loops concéntricos de aristas, dan la vuelta completa. Y hay lugares en donde se juntan. Fíjense acá, viene esto y se va para abajo, después hay un loop que da la vuelta acá mismo, ¿sí? Hay puntos en donde se cruzan diferentes anillos de polígonos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, este puntito que está justo ahí, ese vértice, ¿sí?, lo ven ahí. Ese tiene un nombre específico, ¿sí?, porque es un punto en donde se cruzan diferentes anillos de geometría, diferentes loops. Retopología lo ven en el modelado 3D, porque en retopología van a traerse modelos esculpidos y van a hacer ustedes las mallas, le van a arreglar las mallas, o le van a agregar o quitar subdivisión, ¿sí?, y van a ver estas cuestiones también. O sea, en modelado 3D ven esto, pero lo estoy nombrando acá porque está vinculado con el rig, porque si nosotros no tenemos la suficiente subdivisión acá en las zonas que se van a mover, vamos a tener problemas después. Lo mismo los ojos. ¿Sí? Entonces eso sí lo ven después. A ver, voy a buscar un personaje que tengo para mostrarles cómo quedaría. O sea, qué sería lo correcto para que puedan trabajar ustedes sin problema. Sí, se lo puedo dejar subido después para que practiquen en el Drive. A ver si lo encuentro acá. Bien, ahí ahora se los voy a pasar al Drive, así lo pueden ver, un ejemplo de, bueno, de cómo se subdivide bien el rostro. Entonces tenemos este vértice, ¿sí?, que fíjense cuántas aristas llegan, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esto sí,
recibe el nombre de epole, lo voy a escribir acá en el chat, epole. ¿Sí? Y después hay otro que se llama nepole, que sería uno de 3. A ver, vamos a buscar acá un ejemplo. Un vértice en donde convergen 3 aristas. Acá tengo uno, por ejemplo. Vamos a ir a la malla 3D para que se note dónde. Estoy buscando un vértice en donde lleguen 3 aristas a coincidir en ese punto. Acá tengo uno, por ejemplo. Generalmente tenemos vértices, sí, con 4 aristas. La mayoría son, como el de acá, un vértice donde llegan de forma cruzada las aristas de polígonos que vienen de arriba y otros de costado. Pero en algunas situaciones tenemos esto, que es 1 con 3, ¿sí? Que recibe el nombre de nepole. Esto después lo van a poder ver hay un PDF que en el Drive subido que habla de retopología y topología, está muy bueno ese. Y ayuda, todo esto que estamos viendo ayuda después a que se pueda formar bien la geometría, ¿sí? Y saber dónde tienen que ir esos puntos, ¿sí? Dónde están generalmente esas referencias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es que ustedes también desde su casa vayan subdividiendo donde creen que vamos a necesitar, ¿sí?, mayor subdivisión en el personaje. Por ejemplo, acá en el codo yo voy a necesitar subdividir esta parte, porque si quiero que esto se flexione, ¿sí?, voy a necesitar hacer por lo menos una línea ahí, otra acá, ¿sí?, una subdivisión ahí, porque después esto, cuando empieza a flexionarse, va a tener que hacer esto. Voy a tener así, esto se va a empezar a flexionar así, ¿sí? Y mientras mayor subdivisión tenga ahí, no voy a tener problema, ¿sí?, justo en esa zona. Lo pueden hacer con Insert Edge Loop, ¿sí? Pueden hacer por lo menos así 2 alrededor del codo, ¿sí?, en esa zona. Voy a borrarlo ahí. Después van a tener que hacer algo similar acá, ¿sí? Por lo menos uno más. Ya con uno ahí podríamos armarlo, ¿sí? También con el multicast, si ustedes lo marcan, hacen un corte a lo largo, también les hace la vuelta completa, ¿sí? Con esta herramienta que está acá abajo, multicast, o también lo tienen acá arriba, o con el Insert Edge Loop, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, activen la simetría para que se los vaya haciendo específicamente en el mismo lugar, ¿sí? No agreguen la subdivisión si lo van a hacer a mano, ¿sí? Conviene hacerlo directamente con simetría para que después realmente quede con los mismos tamaños los polígonos y demás. No me da la opción de qué. ¿De qué no te da la opción, Octavio? Sí, ¿cuál es la diferencia entre ObjectX y WordX? Sí, acá tenemos como dos grupos grandes. Claro, ahí en el chat están respondiendo. Si yo pongo ObjectX, mi simetría va a ser, por más que mueva el personaje, del centro 0, 0. Sí, yo voy a poder seguir trabajando con simetría sobre el objeto. Pero si le cambio a WordX, sí, ahí no tiene la referencia porque
Si hay otro elemento de aquel lado, capaz que sí, pero acá no lo tengo porque me está tomando el punto de simetría desde acá. En cambio, si es del objeto, me lo toma, depende de dónde esté el pivote del objeto. ¿Sí? Entonces, bueno, activen la simetría del objeto, ¿sí? Y ahora sí, vayan haciendo la subdivisión. ¿Dónde? Dijimos en las zonas donde este personaje después se vaya a articular. ¿Sí? Fíjense acá que yo les mostré recién, con esta herramienta podemos dibujar sobre el visor. Esto está bueno después para empezar a animar. Uno puede ir dibujando con las cámaras fijas. Fijo la cámara y dibujo, bueno, mi objeto va a pasar por acá y quiero que se mueva así y que haga este recorrido. No, no es un plugin. Está acá arriba, mira. ¿Sí? Desde el mismo visor. ¿Sí? Ahí arriba tiene el dibujito. Está bueno porque ustedes después se ponen la vista 3D. Dejan esta cámara bloqueada para que no se mueva. ¿Sí? Entonces ahí ya no se les va a deformar o no se les va a achicar. Y dicen, bueno, quiero que esto pase por acá, vaya para allá. Allá va a pasar algo, después el personaje se tiene que mover por acá y tiene que ir para allá atrás. Entonces la idea después que desde una vista superior es mejor hacer esto, como marcar por dónde querés el recorrido. Y hagan de cuenta que es una capa que se agrega. ¿Sí? Es como si estuvieran dibujando con una imagen PNG que tiene transparencia. Es como que están dibujando sobre el visor, pero después esa imagen se la pueden guardar ustedes aparte. O sea, no necesariamente tiene que estar ahí. ¿Sí? Si quieren borrar todo lo que hicieron, acá está la X para borrar. Y lo pueden exportar o sacarlo de acá del Maya. Bueno, sigamos. Control apretado, se hace el corte. Sí, si ustedes vieron por ejemplo la vista frontal con el multicast, si ustedes hacen un corte a lo largo, fuera del objeto, así, mantienen apretado, les hace directamente el loop, donde hacen un clic, como si estuvieran cortándolo completo, pasando de largo, y les hace ahí la arista. Sí, dijimos en todas las articulaciones, así que van a tener que pensar ustedes dónde conviene. ¿Sí? Esto se va a articular, tienen que tener la simetría activa para hacerlo de los dos lados, también es una cuestión de tiempo para que vayan más rápido. ¿Sí? Lo que tiene el Insert Edge Loop que me gusta es que el multicast hace el corte recto, ¿sí? Tal cual ahí, pero el Edge Loop lo adapta dependiendo del tamaño de... Ahí voy a volver acá. Fíjense, este corte lo hice con el multicast. ¿Sí? Lo mismo este de acá, pero no quedó orgánico, ¿sí? En relación a las demás aristas que se van acomodando. Es como fue un corte recto, ¿sí? Después se nota. Obviamente que después puedo hacer un smooth y acomodar la malla un poco, ¿sí? Pero no quedó igual que los demás. En cambio el Edge Loop sí me permite como que se vaya acomodando, ¿ven? Toma de referencia las distancias entre los demás aristas y va acomodando la creación de las aristas. Mira, a ver, con el control así, bien, esa no la sabía. Buenísimo, si le funciona, háganlo como les parezca mejor. Yo en realidad estoy como acostumbrado también a usar el Edge Loop. Y lo que podemos hacer también, que está bueno, si tal vez no les quedó organizado, podemos usar
una herramienta que ayuda a suavizar la geometría. No cambia la forma del objeto, pero sí ayuda a ordenar, ¿sí?, la posición de las aristas. ¿Sí? Si eso yo quiero modificarlo ahora, ¿sí?, hay una herramienta acá para esculpir, cualquiera. Por ejemplo, yo podría usar, en esta pestaña están todas las herramientas de esculpido de Maya. ¿Sí? Podría agarrar, por ejemplo, esta que es Smooth. ¿Sí? Y no voy a modificar la malla, pero sí voy a modificar la geometría. Voy a hacer un Smooth solamente de la geometría. Fíjense esto, ¿sí? Me vengo acá a esculpir. ¿Sí? Hay varias herramientas. Yo voy a usar esta que se llama Smooth. ¿Sí? Fíjense lo que dice ahí: Smooth the surface, ¿sí?, de una malla. Toco acá, ¿sí?, habilito la opción, o sea, también voy a trabajar con simetría, ¿sí?, y también tienen la que sigue, esta también sirve para lo mismo, ¿sí? Y fíjense, voy pasándole la brocha y lo que va haciendo en realidad es hacer un smooth, pero de la geometría. Me mueve la geometría, me la acomoda, ¿sí? Acá, por ejemplo, que me había pasado lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo ir acomodando la malla del personaje sin modificar la forma, ¿sí? Es esta de acá. Esta funciona mejor, ¿sí? Y puedo modificar después de que hice toda la subdivisión para que me quede orgánico y que me quede equidistante las aristas, ¿sí? Puedo usar esta para mejorar donde está ubicada, ¿sí? Puede que su pincel se vea más grande o más chico, ¿sí? Ahí, como dice en el chat, ¿sí?, con la tecla B ustedes hacen esto, manteniendo la B apretada, mueven hacia los costados del mouse, ¿sí?, y pueden agrandar o achicar la brocha, ¿sí? Y con la tecla B, con la B larga, ¿sí?, hacen el tamaño. Y creo que era con la N o la B corta que hacía la dureza. Eso después igual lo vamos a ver cuando empecemos a hacer el rig, que también vamos a trabajar con un sistema similar. Tenemos que ir pintando las zonas, ¿sí?, que influyen a cada hueso. Entonces vamos a trabajar con esto, ¿sí? Bien, la M, sí. Entonces tenemos por un lado el tamaño y después la dureza. Bueno, avísenme cuando termine de agregar. Yo en mi caso solamente agregué, ¿sí?, en la muñeca, en el codo, me faltó en el hombro. Tendrían que agregar, a ver cómo está el cuello. Bueno, con eso por lo menos para armar el ejercicio estamos bien. Acá en la pelvis habría que agregar, ¿sí?, en la entrepierna, algunos que pasen por acá, ¿sí?, de forma simétrica, agregarle ahí esta parte. En las rodillas también le vamos a agregar un par. ¿Sí? En esta parte por acá, a ver, sí, por acá, acá. Ah, bueno, y acá tengo una cuestión, ¿ven? Que el multicad en este caso lo resuelve bien. Cuando le hice ahí el loop, lo que me hizo fue hacerme un loop hacia abajo, porque esto está armado así, se me va hacia abajo. Entonces cuando le quise agregar subdivisión, me la hizo en relación a donde
se dirige la geometría, que es hasta la parte del pie. Entonces yo no quiero eso, no quiero que pase eso. En este caso sí voy a usar la herramienta de Multicad para que haga un corte recto en vez de que me haga la subdivisión hacia abajo. O podría hacer la subdivisión acá, que acá no hay problema. Me voy a poner de costado. Sí, en la pierna también le voy a agregar subdivisión. Ahí y acá, para tener una referencia. ¿Sí? Hagan eso. Me acaban de tocar el timbre que estas cosas pasan. Sí, espérenme que me fijo que es 5 minutos. Terminen de agregar ustedes subdivisión. Y ahí continuamos. You are now muted. You are now unmuted. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo van con eso? ¿Ya estamos? Listo, bueno. Obviamente que esto mismo que estamos haciendo de escalar, revisar la geometría y demás, serían las etapas previas que tendría que hacer el modelador antes de pasarlo al rigger. Sí, ya la malla del personaje lista. Pero bueno, es como esta transición entre que te dan la geometría y que empezás a trabajar. Sí está bueno ir chequeando estas cuestiones, que esté bien el nivel de subdivisión para poder articularlo. Sí, y que no haya problemas con la malla en general. Entonces listo, una vez terminado, voy a guardar porque no he guardado. Ustedes deberían hacer lo mismo por si acaso. Básico, ahí está. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a ver algunas cuestiones del rig. ¿Sí? Lo mejor sería pasar, ¿sí?, a las herramientas de rigging que está acá arriba. Problema con la luz, se corta. Ah, bueno, ahí estoy chequeando
el grupo de WhatsApp porque por ahí escriben. ¿Sí? Activemos las opciones de rigging y vamos a trabajar con algunas herramientas que están acá. ¿Sí? En la pestaña, en el menú Skeleton. Podría sacar ese menú completo si quisiera, pero en realidad vamos a usar por ahora, ¿sí?, la opción del Human IK, que es la última. ¿Sí? Después vamos a ver qué tal funciona el Quick Rig, ¿sí?, que hace algunas operaciones automáticas dependiendo de la malla que ustedes tengan seleccionado del personaje. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como hacer lo mismo que hace Mixamo, ¿sí?, desde hacer el rig en base a la forma y a la geometría que ustedes tengan de la malla. ¿Sí? Les adapta un rig, ¿sí?, que obviamente que después hay que retocar, pero bueno, es como una opción rápida. Por ahora sí quiero mostrarles esta, no sé si alguno ya lo utilizó, el Human IK. ¿Sí? Lo que hace es abrirme esta pestaña, este panel lateral, ¿sí?, desde donde vamos a generar un esqueleto prearmado que nos va a servir para una forma humanoide. ¿Sí? Yo tengo mi personaje posado en T, que eso es importante. ¿Sí? Que los personajes que ustedes descarguen, ¿sí?, o que utilicen, después puedan tenerlos optimizados de esta manera. La pose en T. Eso, ¿están viendo bien todos? Bien. Bueno, ¿sí? Entonces tocamos acá arriba Skeleton, Human IK. Pero va a salir y volver a entrar a la conferencia. Ahí, Octo. Human IK, ¿sí?, les abre esta pestaña, este panel lateral que lo pueden tener ahí, o fíjense que está acá arriba también. Fíjense este botón del personaje. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a darle a la opción crear esqueleto. ¿Sí? Crear skeleton. ¿Sí? Y acá es donde vamos a terminar de escalar bien el personaje. Fíjense lo que nos creó. Voy a activar acá para que se vean los huesos. ¿Sí? Fíjense acá. Shading. Activen esta opción, así pueden ver los huesos a través de la malla. Voy a esperar hasta ahí. De vuelta, vamos a Skeleton, tocamos Human IK. Les aparece el panel lateral. Le damos donde dice crear esqueleto. En el panel lateral. No, es que no estoy haciendo nada. Dejé el mouse ahí quieto. Le estoy dando lo que hicimos recién. Ahora sí estoy moviendo el mouse. Human IK. Les aparece el panel. Le damos a crear esqueleto. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funcionan estas opciones que aparecen. Una vez que dan clic a crear esqueleto, lo van a ver el esqueleto. Si no, lo buscan desde el outliner, tendría que aparecer en la lista de los objetos. ¿Sí? Búsquenlo desde el outliner. Si está creado acá. Si está creado, tendría que aparecer en el outliner. Ya, si no se ve, o sea, si está creado y no se ve, es porque tienen que ir a Show, ¿sí? Y prendan todo. Capaz que hay algo apagado que tienen, porque ustedes pueden apagar los huesos acá y no lo van a ver. Si lo tienen apagado desde el visor, no lo van a ver. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Por ahora no vamos a tocar al esqueleto, lo que vamos a hacer es escalar la malla al tamaño que
tiene el esqueleto. Si este esqueleto, fíjense que si está escalado, si nosotros hubiéramos trabajado con el modelo original que venía de este tamaño, hay muchos que reducen la escala de la estructura de huesos. No es lo aconsejado, porque en realidad la estructura de huesos está bien en la escala real. ¿Sí? Y si tocan acá para moverlo, hay que están preguntando, no lo muevan desde alguno de los huesos, muévanlo directamente seleccionando acá el objeto del esqueleto y lo mueven desde ahí. Es raro eso, pero bueno, si no te aparece en el 00, modificalo de acá con los valores. No lo muevas así con los gizmos. Ponele 000 desde acá, si lo tenés que mover. ¿Sí? Porque es importante después cuando empezamos a setear que sí esté ubicado ahí en el 000. Sí, lo mismo. No les deja hacer esto. Human IK, Create esqueleto. Acá al costado les aparece un botón que dice Create esqueleto. ¿Sí? O este, miren. Create. Y una vez que se los crea, les crea algo que se llama Character 1. ¿Sí? Les crea esto. Bueno, hacerlo así moviéndolo desde el valor de coordenadas específico. No lo muevas a mano, ponelo en 000 desde las coordenadas para que te quede bien. Y después ahí sí empieza a trabajarlo. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí?, es terminar de escalar el personaje para que quede al tamaño de la estructura de huesos. ¿Sí? Que esto coincida. Entonces voy a seguir escalando un poquito más el personaje. Como el pivote lo tiene en los pies, el personaje crece hacia arriba. ¿Sí? Por eso crece en esa dirección. Si el pivote hubiera estado acá en la pelvis, el personaje se me va a expandir en todas las direcciones. Acá, como lo tengo justo en la base, ¿sí?, lo voy a dejar así. La lógica de esto es, ¿cuál es el criterio? Que el sistema de huesos tiene que quedar dentro del personaje. Ahora lo que vamos a ir haciendo es moviendo cada hueso, ¿sí?, y ubicándolo dentro de la malla del personaje. Y también vamos a usar simetría. Entonces, en principio, bueno, lo terminan de escalar para que les quede con la misma altura. Sí, se puede mover con W. Acá hay unas cuestiones que ya al momento de mover los huesos tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es solamente modificar y mover una dirección. Si no vamos a mover los dos huesos, lo podemos hacer los dos al mismo tiempo, pero conviene ir acomodando un lateral del personaje y después vamos a hacer que se duplique la posición. Por ejemplo, yo quiero acomodar este brazo, que es el brazo izquierdo, ¿sí?, porque no es el brazo derecho del personaje. Desde mi vista parece que es la derecha, pero el brazo del personaje es el izquierdo este. Entonces después en las opciones que voy a ver acá, ¿sí?, hay un botoncito que dice que todos los movimientos que tenemos y la posición de los objetos, de los huesos que están del lado izquierdo, que la pase, ¿sí?, que la posición igual del lado derecho. Entonces solo lo que tenemos que acomodar, ¿sí?, con la W, así como ahí están escribiendo en el chat, tenemos que ir moviendo, fíjense, los huesos para que queden dentro. Lo estoy explicando, pero ahora lo vamos a hacer. Prefiero darles como una introducción y ahí lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Entonces fíjense que acá hay una cuestión importante que tiene que ver con algo que se llama emparentar, ¿sí? Yo si selecciono este hueso de la columna, se me seleccionan todos los demás. ¿Por qué? Porque están vinculados, ¿sí? Si me voy al outliner, ¿sí?, dentro de esto que nos creó, que es el grupo general, yo puedo ir desplegando ahí con el signito de más para ir viendo
cómo está armada la estructura de huesos. ¿Sí? Cada objeto es un objeto por sí solo, pero a la vez está vinculado con otros. ¿Sí? Si toco la parte de la pelvis, es el hueso principal. Fíjense que ahí están todos los demás. ¿Sí? Desde acá, desde el outliner se ve. Todo está dentro de este hueso. O sea que si yo muevo este, estoy moviendo todo. O sea, si yo muevo ese de ahí, todo está vinculado, ¿sí? Está emparentado a este hueso que está acá, ¿sí? Entonces este pasa a ser padre, ¿sí? Y todos los demás pasan a ser hijos, ¿sí? De este. ¿Sí? Muevo este, se mueven todos los hijos, ¿sí? O sea, se mueve el padre, se mueven todos los hijos que están emparentados. ¿Sí? El que sigue, por ejemplo, bueno, acá por ejemplo, el de la columna de la espina, que está acá. Pasa lo mismo. Dentro de espina, que cada huesito tiene su nombre. Espina, espina 1, ¿sí? Y así sigue, espina 2. Acá entra lo que hablamos la clase pasada de que hay que nomenclar, ¿sí? Darle un nombre específico a cada hueso, a todos los objetos en la escena. ¿Sí? Esto le vamos a poner geometría porque es la malla. ¿Sí? Lo puedo dejar como body geo porque es un objeto de geometría. Acá tenemos la regla, lo dejamos como regla. Este es el sistema de huesos y articulaciones, que ya tiene definido, prearmado los nombres. La clase que viene vamos a armar nuestro propio sistema, ¿sí? Porque acá nos lo da hecho, pero la idea es que nosotros armemos los huesos dependiendo del objeto que queremos hacer el rig. Capaz que es un lagarto y tiene cola, entonces que hay que empezar a agregar otros huesos y otras articulaciones. O en este mismo personaje hay algunos objetos colgando, capaz que tiene una mochila o algunas cosas en el pecho, ¿sí? O lleva una espada que se va moviendo de vez en cuando. Entonces se le van agregando después otros huesos y vinculando con los otros objetos que puede tener, que van a tener su movimiento. ¿Sí? Pero en general el concepto sería que al generar una estructura de huesos, ¿sí? Hay un sistema de relaciones, ¿sí? Tenemos objetos que son padres e hijos, ¿sí? Parent-child. Después acá lo vamos a ver eso también cómo funciona. Y si movemos el padre, se mueven todos los hijos porque están vinculados. En el caso del esqueleto lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta, ¿sí? Por eso les decía que solamente vamos a mover el lado izquierdo, ¿sí? El brazo izquierdo, vamos a acomodar la posición de estos huesos y después se le hacemos simetría con este botón, ¿sí? Teniendo seleccionado desde acá, desde el objeto principal, tocamos simetría, ¿sí? Este botón que es mirror, y ahí se le pasa toda la información, ¿sí? Yo hago así, muevo esto por acá, me quedo por acá arriba, ¿sí? Hagan de cuenta que estoy exagerando. Entonces le paso esa información al otro lado, al lado derecho, no solo de los brazos, sino de las piernas, o sea, todo lo que sea derecha le va a tomar la misma información. Sí, ahí vuelvo como estaba. ¿Sí? Y fíjense que acá en el outliner también dice el hueso. Fíjense que este dice que es de left up, ¿sí? Es la parte de la pierna, ¿sí? La parte superior de la pierna del lado izquierdo. Pero también tienen después el de la derecha, ¿sí? El right. Entonces todo lo que sea left se va a pasar al right después. Toda esa información de la posición se va a pasar acá. Así que bueno, en principio, si ustedes acomodaron ya la escala de la malla, tenemos que ir moviendo, ¿sí? Fíjense, cuando seleccionan un hueso con la tecla W, ¿sí? Centrando ese núcleo, ¿sí? Del joint en el lugar donde sería realmente la articulación. Acá entra un poquito saber algunas cuestiones de anatomía. Fíjense que este hueso está representando también el hueso de la articulación que tenemos arriba, y este es el hombro.
¿sí? Y del cuello vamos a mover uno que está un poquito más atrás. Esta es la clavícula, ¿sí? Esta es la parte del hombro. Capaz que acá nos conviene ponernos en la vista superior, en ese caso, como para notar bien. Sí, voy a activar acá X-Ray y también voy a activar el para que se vean los huesos y que se vea la geometría. ¿Sí? Ahí está. Ahí voy a desactivar la grilla porque molesta. Listo. Bueno, por lo que veo acá, yo podría mover la malla de mi personaje un poquito más adelante, toda completa, para que quede ahí. Sí, que quede por dentro de forma rápida toda la estructura. Entonces este hueso ya me quedó bien, el del hombro. Y hay una cuestión diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos la espina, ¿sí? La espina dorsal de la columna, ¿sí? Muy cerca de esta zona. Pero en lo que es el rig, ¿sí? Se trata siempre de ubicar los huesos en una zona intermedia de la geometría. ¿Cómo es esto? Si yo tengo, o sea, yo conozco que mi espina dorsal me estoy tocando la espalda y sé que mis huesos van por acá, pero en realidad cuando voy a hacer el rig de un personaje no lo ubico en ese borde, sino que lo ubico al medio del volumen total del personaje. Por ejemplo, en la zona de la espalda, en realidad toda la zona de la espina dorsal y todos esos huesos no lo voy a ubicar como realmente irían en la vida real los huesos, sino que los voy a dejar un poco más adelante. O sea que todos estos huesos que están ahí, en realidad lo recomendado en realidad no es que estén ahí, sino que estén un poquito más adelante, como que estén a la mitad del tamaño total de ese volumen. ¿Sí? Porque en realidad al momento de animarlo funciona mejor así. Después vamos a ver por qué, porque tiene que ver con la distancia en que están esos huesos en relación a toda la geometría que tiene que mover. ¿Sí? Entonces, en general, para que se anime bien esta parte, ¿sí? Así como en los brazos y demás, vamos a tratar de que vaya siempre por el medio, ¿sí? de la volumetría que tenemos. ¿Sí? Va a pasar lo mismo con el codo. Nosotros nos tocamos el codo y sabemos que el hueso lo tenemos ahí, próximo en esta parte, lo tenemos muy pegado acá, pero en realidad lo que vamos a hacer es ubicarlo un poquito más adentro del volumen. ¿Sí? Este hueso no lo voy a poner justo en el borde, ¿sí? Lo voy a ubicar más adentro. En vez de ponerlo acá, lo voy a poner justo ahí a la mitad. Va a pasar lo mismo con la muñeca, justo a la mitad de la geometría de la malla. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo con todos los dedos. Esto que estamos haciendo ahora lleva bastante tiempo, ¿sí? Entonces, prefiero que nos tomemos el tiempo para ir haciéndolo bien. Ustedes después van a tener que armarlo en el personaje que decidieron tomar de referencia, el que van a descargar, el modelo. Eso les va a quedar también como tarea. La idea es que nosotros terminemos de setear pero ustedes van a tener que hacerlo con su personaje, ¿sí? Con alguno que tengan del año pasado o con alguno que se descarguen de internet. No hagan trampa, no se bajen el personaje rigueado, o si quieren bajárselo rigueado, pueden tomar la referencia de cómo ubicó los huesos, ¿sí? En ese personaje, pero hagan el ejercicio porque después en el trabajo práctico también lo van a tener que hacer. Está bueno que practiquen esto. Así que bueno, sigamos. Me voy a poner acá en la vista perspectiva. Solo voy a ubicar y mover los huesos de la izquierda. Después hago la simetría con este botón, con el mirror. ¿Sí? Y fíjense acá en el panel lateral, ¿sí? Hay 3 pestañas. Cada vez que nosotros movemos un hueso, ¿sí? Fíjense que esta pestaña está por ahora toda en verde, ¿sí? Que tiene que ver con el estatus de cada uno de los joints, de los huesos. Me va diciendo si no hay problema con las articulaciones y demás, ¿sí? Pero fíjense, al momento de empezar a rotar los huesos,
ahí pasó algo. ¿Sí? Me está dando una advertencia, ¿sí? De que hay algunos huesos que no, acá abajo me dice lo que pasó, dice que no están paralelos con respecto al eje X. Porque es verdad, esto estaba así, en relación al eje X, que es el rojo. ¿Sí? Y cuando lo roté, en ese caso, ¿sí? Me está avisando que no está paralelo, que hay un problema con esta parte. Esto por ahí puede resultar después en errores al momento de unir la malla con la geometría, con la estructura de huesos. ¿Sí? Entonces en ese caso es preferible dejarlo, ¿sí? Paralelo, o sea, venimos acá, que se note, dejarlo en esta posición, ¿sí? Y en vez de rotar, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es moverlo, ¿sí? Por ejemplo este lo voy a mover en esta dirección, ¿sí? Este también lo voy a traer un poquito más atrás. Ya cuando tenemos que rotar, por ejemplo, o mover este hueso, que es uno de los dedos, ¿sí? Si me vengo para acá, lo moví directamente en este también, con la tecla W lo acomodo, porque sé que es el hueso de del dedo gordo, y esta puntita también me queda ahí, ¿sí? Y voy chequeando, ¿sí? En esta pestaña que es definición, si está bien el estatus, el estado de cada hueso, en la medida que lo voy moviendo, ¿sí? Ustedes traten de que, en la medida que van moviendo los huesos, ir chequeando si los movimientos o los cambios que están realizando no rompen la estructura, ¿sí? O ya no les dan advertencia, ¿sí? Porque vamos a tratar de mantenerlo siempre sin advertencias, porque eso después, al momento de hacer el rig, va a influir. ¿Qué es lo que se puede romper o que puede pasar? ¿Sí? Que nosotros, naturalmente, los huesos cuando giramos y cuando rotamos, ¿sí? Tenemos límites. Un límite que podemos extender el dedo y un límite donde termina. O sea, yo acá me paro. Yo sé que yo sé que mi dedo va a articular en esta parte, ¿sí? Y mi dedo se puede mover para allá y también un poquito para atrás, ¿sí? Pero hay límites. Cada uno de estos huesos también tiene límites de articulación, ¿sí? No lo podemos girar 360 cada hueso, ¿sí? No sería real. Entonces, cuando nosotros empezamos a mover los huesos, estas advertencias nos están diciendo es que nos están ayudando a no romper esos límites, a no girarlo al hueso de tal manera que después no respete el giro natural que tendría cada articulación. O sea, si este hueso lo moví y lo giré para arriba, por ejemplo de uno de los dedos, y esto lo hice así, ¿sí? En este caso, yo después cuando tengo que unir la malla con el personaje, esa rotación, ¿sí? No es natural y me va a influir en la manera que después voy a girar esto. Entonces por ahora vamos a tratar de moverlo los huesos, a ir chequeando. Ustedes tienen que ir chequeando desde la pestaña de definición cómo está, si está todo verde, o si les salta algún error les va a avisar acá por cuál fue. Si vayan haciendo eso, y la idea es que movamos entonces, que vamos a sacar esto que molesta ahora, que vayan ubicando cada hueso del lado izquierdo, ¿no? Estamos trabajando solamente de este lado, ¿sí? Con la parte central de la volumetría. Si yo sé que ese hueso después va a estar acá adentro, ¿sí? Es el del hombro, lo ubico en el centro de esa parte, ¿sí? Lo mismo acá, está por ahí. Con el de la mano pasa lo mismo. Este va a estar más acá. Ahí me voy a poner la vista top, que funciona mejor, ¿sí? Ah, y ahí ya me marcó un problema con este caso. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Sí, vamos a hacer un ejemplo. Sí, yo lo moví y ahí me está diciendo que el brazo izquierdo no se mantiene paralelo con respecto al eje X. Sí, que es lo que pasaba antes con el otro hueso, que era el de acá. Sí, eso lo voy a dejar así por ahora. Después le voy a mostrar cómo terminar de armar esa zona y voy a ir ubicando los del dedo, ¿sí? Por ejemplo,
todos estos que están acá en la mano. También lo vamos a cambiar. ¿Sí? Los vamos ubicando dentro de la geometría. ¿Sí? Y les voy a mostrar entonces. Vamos a dejar esto por acá, centrado al volumen. En este caso vamos a acomodarlos así. Vayan haciéndolo. ¿Sí? No es necesario ahora que me estén mirando específico, sino bueno, yo voy a ir haciendo lo mismo que ustedes. Acomodando las articulaciones con la geometría. Si les salta el error, que en realidad es una advertencia, lo que les está avisando acá, ¿sí? Vamos a ir viendo que eso tiene que ver en la medida que rotamos. Sí, primero vamos a hacer toda esta práctica, después vamos a usar el modelo que eligieron cada uno. Sí, pero la idea es que podamos terminar de armar todos y después cada uno ya se pone con el propio. ¿Sí? Tienen que usar de referencia siempre las vistas, así no tienen problema. La vista superior la van a utilizar, por ejemplo, acá para hacer la parte de las manos. La frontal para la parte del brazo les va a servir bastante. ¿Sí? La idea es ir acomodando los huesos. No, la simetría lo hacemos después. Solo hay que acomodar el lado izquierdo y después si toco este botón, fíjate. Ahí cuando quiero hacer simetría siempre tengo que tomar desde el hueso principal. Toco ahí. Y si quiero que esto se me acomode, toco acá el botón de mirror. ¿Sí? Para que se acomode como está del otro extremo. ¿Sí? Van haciendo lo mismo con todas las vistas. Ahora me puse en la vista frontal y vamos a acomodar también toda esta zona. Por ejemplo, toda esa zona iría un poquito más arriba. Sí, bueno, y hay que empezar a jugar ahí. El codo está bien, esto está centrado al medio, a ver si se ve desde acá arriba, desde la top. Sí, está bien a la mitad. Va a pasar lo mismo con las piernas. Fíjense a ver acá que vamos a tener que mover un poquito el hueso de la rodilla. A mí se me queda muy abajo. Y acá después también puedo hacer simetría. ¿No te deja desde el outliner? O sea, ¿no te deja acceder acá a los huesos? ¿No lo tenés bloqueado acá con este candadito? ¿Sí? Hay algo interesante en esto, que nosotros, bueno, estamos trabajando con una estructura genérica, ¿sí? Pero fíjense qué opciones tenemos acá en el lateral. Si nuestro personaje no tiene los dedos, ¿sí? Cada falange de dedo por separado, capaz que el diseño del personaje de ustedes es tipo manopla, o sea que no tiene 5 dedos, sino que tal vez tiene 2 huesos que articulan todo, como si fuera una manopla. ¿Sí? Nosotros acá podemos poner la cantidad de huesos e ir sacando, ¿sí? Cada dedo por separado. Si no utilizamos todo, podemos sacarle y simplificar la estructura. ¿Ven? Pulgar. ¿Sí? Cada dedo por separado, depende del modelo del personaje. Y este número, ¿sí? Es la cantidad de falanges, ¿sí? Que tiene cada dedo. Le podría dar más o menos.
Acá tiene 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Este número lo que hace es cambiar la cantidad de huesos que va a tener cada extremidad. Y estoy solo en la pestaña de fingers, fíjense, de dedos, ¿sí? Acá en el pie pasa lo mismo. ¿Sí? Nuestro personaje, cuando ustedes lo crean, fíjense que en el pie no tiene hecho los dedos. No tiene hecho la estructura de huesos, ¿sí? El detalle de los dedos. Porque bueno, se suele utilizar así, ¿sí? Generalmente va con botas o con algún calzado, entonces no tenemos la articulación de los dedos. Pero ustedes podrían agregarle si quisieran. Fíjense que si los activo me los va creando. Dependiendo de cómo es su personaje o el elemento que tengan, le van a poder agregar de ahí. Entonces bueno, por ahora es así, porque bueno, este personaje también no tiene los dedos por separado. Lo dejamos como está. Sí, pero para que sepan, ustedes pueden editar la estructura de huesos. Sí, la cantidad de huesos. Por ejemplo, de la columna también está acá. Acá me dice que tiene 3 huesos en la columna, pero puedo agregarle más. Si es un personaje mucho más... Por ejemplo, es un personaje que es más alto y con 3 huesos no me da para articularlo bien, le puedo agregar más. ¿Sí? Y este valor que es Character Scale también sirve para escalar la estructura de huesos. Yo no quise hacerlo hoy porque considero que este tamaño está bien. Lo que nosotros tenemos que acomodar en sí es la malla para que quede realmente del tamaño que nos dice el sistema de unidades. El sistema de unidades que tiene malla, que es centímetro. Entonces ya sabemos que esto es un personaje que está escalado, que tiene las medidas reales en una escena, que sabemos que si después esto lo metemos a un diseño de niveles, sí va a tener el tamaño correcto. ¿Sí? Entonces bueno, vamos a terminar de acomodar los huesos. Me falta, por ejemplo, esto lo vamos a dejar bien. Este va un poquito más abajo. Esta articulación bien, la rodilla bien. Tienen que ir usando las vistas, la frontal y la lateral, para ir fijándose que queden bien los huesos. El cuello está bien. Puede que la cabeza en la parte superior necesite un hueso más. ¿Sí? Fíjense acá en el cuello. Le voy a dar, por ejemplo, que tenga 2 ahí en vez de 1. ¿Sí? Y ahí me crea otro hueso extra para el cuello. ¿Ven? Acá decía 1 antes. Entonces acá sí me permite mover, por ejemplo, que ese sea mi hueso que se mueve ahí. Y esta puntita es lo que maneja toda la cabeza, ¿sí? Que es el que define el movimiento de toda esta parte de arriba. Le agrego un hueso desde acá, desde el cuello. Las clavículas ya venían así. Trato de no mover esta. Lo único que muevo es la parte de esta que representa el hombro. Si no puedes modificar la cantidad de hueso de la clavícula acá, mira, en el hombro clavícula, acá dice, probá desde ahí. Sí, recuerden que yo estoy grabando la clase por si se pasa alguna parte, igual lo repetimos, ¿no? Pero igual después lo pueden volver a ver si se quedaron en el camino o si pasó algo, queda grabado. ¿Sí? ¿Se corta el audio o se corta la imagen? Porque la imagen de por sí no es tan fluida. Entiendo que con la transmisión a veces va un poco lento la imagen. ¿Sí? Lo importante es que no se corte el audio, porque ahí sí ya ahí complica mucho. Para el tobillo del pie no. Por este caso, como... bien. En este caso, como la geometría no necesita, lo que podés hacer es, si querés agregar un hueso más, agregarle a la parte del tobillo, ¿sí?
Déjame ver acá. Porque si nosotros empezamos a agregarle... A ver, vamos a hacer la versión completa. Mira, ahí tenés todos los huesos. ¿Sí? Hasta este tiene un hueso lateral, ¿sí? Como tienen los primates también. Sí, pero en este caso el hueso del tobillo lo vamos a dejar así, mira. Este hueso que está acá es el que nos va a dar realmente la articulación en esta parte. ¿Sí? Y esto va a articular desde ahí. ¿Sí? Nos faltaría acá una extremidad si quisiéramos que la parte completa de los dedos se pueda girar. Sí, ahí sí podríamos agregar un huesito más. Así, mira, ponemos por ejemplo el índice y le ponemos que sea uno solo. Si quisiéramos, ¿no? Pero en realidad, bueno, yo pretendo utilizar el que ya viene de base. ¿Sí? Podríamos activar alguno de los dedos, ¿sí? O el del medio, capaz que es mejor. Y moverlo para que sirva como flexión de la punta del pie. ¿Sí? Para que quede ahí con el tema de la flexión. Para el tobillo. Bien. Entonces sería así, agregarle, si querés agregarle en el pie, podés agregarle uno de los dedos, pero le ponés que sea, ¿sí? Un solo hueso. Entonces eso te va a servir como para darle la flexión de acá, en esta parte, de la punta. Y hacer que flexione toda esa parte de la malla con ese hueso, con un solo hueso desde ahí. También no está bueno agregar huesos de más si realmente no lo vamos a utilizar. En lo posible hay que buscar utilizarlos de base. Está. Pero obviamente cuando ustedes carguen su personaje van a tener una situación diferente. Ahí cada uno va a tener que ver qué es mejor, si agregarle o quitarle. Si no van a usar todos los huesos de la mano o del pie, capaz que sí, tienen más huesos. ¿Sí? Eso van a tener que ir checándolo ustedes. Esto lo dejo acá. Una vez que terminen de hacer esto, van a tener que ir mirando a todo el personaje si los huesos quedaron dentro de la geometría. Eso es fundamental. Tienen que ir chequeando todo el personaje, ¿sí? Rotando y fijándose que hayan quedado por dentro de la geometría cada uno de los huesos. Yo voy a hacer acá simetría, así me ordena la pierna. Entonces giro, me voy fijando que hayan quedado por dentro. Esto pueden agregarlo o no. Sí, eso les decía que pueden dejarlo el hueso del pie o no, o lo dejan como estaba. Sí. Es más, bueno, yo no lo voy a usar porque en este caso ya con este va a funcionar bien. Por lo menos esta malla, que es bastante sencilla la malla, lo dejo así, con uno solo. Bien, ahí vamos a eso. Y de la lateral, claro, si vos lo ubicaste demasiado atrás, los huesos van a sobresalir, ¿sí? O sea, si vos ubicaste la parte de la columna, voy a apagar acá el grid, ahí está. Si los ubicaste muy por detrás, van a sobresalir. Lo ideal es que queden al medio, ¿sí? Que eso es lo que les decía, que en la animación en este caso, ¿sí? Se hace enfoque en que los huesos queden equidistantes de toda la geometría en lo posible. ¿Sí? Yo sé que la espina va a influir en toda esta geometría, en toda esta parte del objeto, ¿sí? En todos estos huesos. Entonces yo sé que
de acá hasta abajo va a estar influyendo. ¿Sí? Toda esta parte. Entonces ahí lo que se hace es ubicar los huesos a la mitad para que después pueda flexionar bien. Y si quedan salidos, ¿sí? Tendrías que guiarte primero a ubicar la pelvis, justo el hueso de la pelvis, que es el principal, este, que es el de acá, ese que quede centrado, e ir barriendo de ahí hacia arriba la posición. O sea, si lo tenés que mover, ¿sí? Acomodalos, pero siempre empezando desde la pelvis. Primero acomodá la pelvis al medio y después subí y fíjate que estén todos dentro de la geometría. Este, por ejemplo, a mí me quedó demasiado en el borde, y este de acá arriba también tiene que quedar al medio. ¿Sí? Lo que se llama centroide. ¿Sí? Los cuerpos geométricos tienen un centro que funciona también como centro de gravedad. Entonces, la ideal sería buscar ese punto en el medio de la volumetría para poder manejarse. Voy a volver a hacer el mirror por si acaso. ¿Sí? Y bueno, hagan esto de ir chequeando si ya está toda la estructura de huesos dentro del objeto. Una vez que terminen de hacer eso, principalmente en los dedos, porque en los dedos son partes chiquitas, ¿sí? Que puede que no calcen justo. Fíjense desde la geometría y desde las vistas también si están bien. A ver, por ejemplo, a mí me parece que me falta todavía acomodar un poquito acá esta zona. Y una vez que esté listo eso, vamos a hacer la unión entre la estructura de huesos y la malla. Este me quedó ahí, este lo vamos a poner por acá abajo. Me fijo que queda adentro. Y bueno, ¿qué vimos hasta ahora? ¿Cuál fue el proceso? Fue, una vez que tenemos el modelo, sea que lo hayan armado ustedes o les llega, ¿sí? Les llega el modelo de la persona que se encargó de generar la geometría, los pasos serían optimizar la geometría, fijarse que está bien el nivel de subdivisión para poder animarse. Si hay problemas con eso, se tiene que mandar de vuelta al modelador marcándole: che, mira, esto necesita más subdivisión acá, hay que hacer esto de acá. ¿Sí? Que la topología tiene que estar bien. Son los dos extremos, ¿no? Que tenga poca o que tenga demasiada, y que después nos dificulta al momento de poder animarlo, ¿sí? Y definir cuáles son los polígonos que influyen en cada hueso. A ver, ahí creo que estaríamos ya. Vamos a poner en la vista frontal. Ahí está. Bueno, una vez que tengan eso, como última opción, chequeen que esté hecho el mirror. Si movieron algo, capaz que no se acuerdan, fíjense que haya quedado la simetría bien. Y acá en el cuello quedó... Yo lo que le hice fue agregarle un hueso más, ¿sí? Antes tenía uno que venía de la parte de la espina dorsal completa. No tenía este. Yo lo que hice fue venir acá a las opciones y en el cuello le puse 2 en vez de 1 para que pueda flexionar un poquito ahí.
le agregué uno más. Le podés poner más si querés, pero yo con 2 creo que está bien porque va a girar de ahí. Y con el tema de los brazos, vamos a seguir un poquito adelante. Vamos a ver. En realidad, ya si les marca rojo es error. Si les marca amarillo es una advertencia, ¿sí?, de que puede surgir después algún problema al momento de articular con los límites que se mueve cada hueso, ¿sí? Ya si les marca rojo, sí, hay un problema serio, pero si les marca amarillo les está advirtiendo que después pueden llegar a tener algún error. Pero nos va a dejar igual hacer el rig. Sí, el tema es que ya si les marca rojo, sí hay que chequear dónde está el problema. Entonces, bueno, tenemos geometría. Tenemos la estructura de huesos, ¿sí?, que la idea es que quede interna al personaje. ¿Sí? Vamos a tener estos dos elementos. Vamos a unir entonces la geometría con la estructura de huesos. Acá donde dice cuello, Nick, ahí le puse uno más. Decía 1, le puse 2 huesos. Sí, acá fíjense, hasta los brazos, bueno, pueden agregarle más huesos en la mayoría de las extremidades, ¿sí? En los pies, en las manos, en la parte de los brazos como otros. La escala, que es lo mismo que ampliar y escalar toda la estructura hacia los laterales, arriba, nada más que nosotros lo hicimos cambiando en realidad la escala de la geometría. La espina, si su personaje es mucho más alargado, tiene forma humanoide pero es más extenso en la parte del torso, tendrían que agregarle más para que flexione bien. Si van a hacer geometría, Mirror tiene que tocar acá en el lowliner el objeto central para seleccionarlo todo, ¿sí? Porque si yo toco la pelvis, ¿sí?, no es lo mismo que tocarlo acá. Fíjense, hay una pequeña diferencia. Si toco la pelvis, parece que está todo seleccionado, pero si toco desde el elemento del outliner, se agrega este punto que es el punto de referencia de toda la estructura de huesos, ese puntito que está en la base del grid, ¿sí?, contiene a toda la estructura de hueso. Fíjense, esta estructura de hueso está dentro de este nodo, ¿sí?, nodo de referencia que está acá abajo. Es un puntito que define la posición. Entonces, esto que está acá, las coordenadas, ¿sí?, estas coordenadas están en relación a ese puntito que está en el piso, ¿sí?, que es el nodo, que eso después lo podemos animar nosotros. Podemos hacerle una animación con Mixamo que camine, y a la vez podemos hacerle una animación con este punto central, ¿sí?, que siga una curva como hicimos la otra vez. Hicimos lo de la curva, ¿no?, que les mostré la clase pasada porque se me mezcla con la con la otra cátedra tal vez. ¿Sí? Animamos a lo largo de una curva a un personaje, entonces van a tener dos animaciones. Una animación interna que se va a repetir en loop, que el personaje mueve los pies como que camina, pero ustedes a su vez tienen la animación de traslación, ¿sí?, moviendo todo el personaje desde acá, desde ese punto animan, digamos, que se mueva todo el objeto. Pasa lo mismo con las cámaras. Con las cámaras nosotros podemos tener, ¿sí?, acá yo tengo esto es una cámara, ¿sí?, yo estoy mirando el objeto a través de una cámara, a través de mi cámara perspectiva. Entonces yo después puedo crear una cámara y decirle que se mueva así, que se mueva para acá, sí, que eso igual lo vamos a hacer en el módulo 2. Vamos a empezar a animar las cámaras. Vamos a poner la cámara dentro de un grupo, como pasa con esta estructura. Fíjense, están los huesos dentro de este grupo, ¿sí?, de este nodo. Con la cámara vamos a hacer lo mismo, vamos a crear una cámara, la vamos a meter dentro de un nodo de posición.
Entonces la cámara se puede animar por separado, ¿sí? Es como que yo hago crear una cámara. Yo puedo animar la cámara sola, pero si a su vez esta cámara hago control G y le genero un grupo, por ejemplo, yo puedo ir animando la cámara por sí sola dentro del pivote de la cámara, pero a la vez puedo ir animando el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder moverme, voy a animar el grupo así, moviéndome así, por ejemplo, lateral, y a la vez la cámara puede ir enfocando algo. Es como que la cámara puede ir haciendo este movimiento que se va rotando, y a la vez yo el grupo lo voy animando en una dirección solamente. El grupo se va moviendo así, y la cámara después es lo que se va a terminar de mover, como siguiéndome o haciendo el gesto, digamos, final. Entonces esto está bueno saber manejarlo, ¿sí? Las referencias y cómo están los elementos. Acá pasa lo mismo, fíjense, si yo muevo el grupo, se mueve todo. Ahí está la cámara, fíjense. Ahí se creó la cámara chiquita. Yo puedo mover la cámara sola, pero si yo muevo el grupo en realidad está controlando la cámara, porque el grupo pasa a ser el padre, la cámara es el hijo, ¿sí? Porque está vinculada dentro. Acá se nota que está dentro. Entonces si yo animo el grupo, ¿sí? La cámara también va a estar animada. Pero puedo animar la cámara sola, a su vez, haciendo otras cosas, ¿sí? En la medida que se va moviendo así, por ejemplo, la cámara puede ir haciendo otros movimientos dentro. Igual eso lo vemos en el módulo 2, pero sí sepan que lo vamos a hacer porque la idea es hacer un layout, ¿sí? Vamos a hacer una animática, entonces ustedes van a tener que ir animando la cámara, ¿sí? Y le van a hacer grupos para generar, por ejemplo, trayectorias, por donde quieren que vaya la cámara. Bueno, eso era como para comentar un poquito cómo sigue. Listo, entonces tenemos la estructura general y la geometría. Vamos a necesitar esos dos, ¿sí? Yo con control puedo seleccionar los dos, ¿sí? Y vamos a usar una opción que está acá arriba que se llama Bin Skin, ¿sí? Que va a hacer que se suelde la geometría junto con la estructura de huesos. ¿Sí? Esto es importante porque cuando hagamos esto ya va a quedar unido. Entonces después de hacer el bin skin vamos a mover un hueso y se va a mover la geometría. Todavía no hice nada, es como que estoy esperando ahí que se acomode. Tenemos que tener entonces los dos elementos. ¿Sí? Y bueno, y acá también influye la selección. Fíjense, si yo hago así, avísenme cuando tengan lista la... sí, le cambié el nombre yo a la geometría. ¿Sí? Tenemos ahí y tenemos acá. Esa era la malla. Antes decía vos, tenía un nombre largo. Sí, vamos a hacer esto, miren. Vamos a seleccionar desde el hueso principal. Vamos a probar a hacer esto, miren. El hips, que es la cadera. Tomémoslo desde el hips. El hips, ¿sí? Más esta geometría. ¿Sí? Tómenlo desde la cadera, mejor así le... Este, control, más este. Seleccionamos el hueso de la cadera con control y seleccionamos el hueso de la geometría.
y tocamos acá en Skin. Vamos a soldar los dos. Bin Skin. Anoten esto si quieren, igual después queda grabado, pero bueno, si quieren anotándolo, tienen que tener un cuaderno a mano, porque vamos diciendo teclas de atajo rápido, algunas cuestiones de los nombres de los elementos. Sí, cambien de color los huesos, porque bueno, es una referencia también que nos ayuda después a ubicarlos dentro de la lista. Si les cambió de color los huesos, quiere decir que van por buen camino. Acá en el outliner está el hueso principal. Primero el hueso y después la geometría. Con control. Fíjense que no lo estamos haciendo desde acá, no del character reference, lo estamos haciendo de el hueso que está dentro, que es la cadera. Más la geometría. No es que hay que arrastrarlo, sino le haces un clic. Le haces un clic al hueso, control, apretado, más la geometría. Si tienen errores, pueden ir sacándole fotos al grupo, o sea, mandar fotos desde el grupo a ver qué les sale. Al grupo de WhatsApp. Sí, la idea es que se les quede así. La idea es que se pongan de colores porque son referencias ahora para empezar a moverlo. Si se le pusieron de colores, los huesos, hagan esta prueba. Toquen cualquier hueso, prueben girarlo a ver qué pasa, miren. ¿Sí? Ahí ya quedó vinculada la malla del personaje con los huesos. Una vez que hicieron eso, ya está, ya soldaron la geometría con los huesos. Y ya en teoría tendrían que poder articular todo el personaje. Igual voy a esperar hasta que hagan esto, no voy a ir avanzando más. En teoría ahora tendríamos que tener el recreo porque ya son las 3. Pero bueno, lleguemos hasta este punto. Sí, terminemos con esto, digamos. Ya vinculada la geometría con los huesos. Sí, bueno, esas son las advertencias. Por eso les marca después la advertencia de cuando hacen la unión ya de la estructura de huesos con la geometría. Si hay alguna cuestión desde acá con problemas que te les marcan amarillo, eso quiere decir que después al momento de rotarlo, bueno, hay que ir ajustando eso. O sea, les va a unir los huesos, nada más que después va a tener que ajustar el movimiento para ver que no pasen cosas raras al momento de animarlo. Yo en mi caso hice el cuello extra, pero acá tiene que ver cómo giran o cómo rotan cada joint, cada hueso de estos, ¿sí? Si lo rotaron demasiado o si ya se está marcando un error desde acá. Sí, en ese caso lo mejor es resetear la posición de cada hueso. Estoy chequeando que no me falte algo más. Pero bueno, conviene que paremos ahora. ¿Sí? Avísenme si ustedes pudieron llegar hasta acá. Si quieren moverlo el personaje, chequen a ver si se flexiona bien. Fíjense, lo muevo la cadera, miren lo que pasa. Se baja completo. Si ese mueve, el hueso de la cadera mueve todo. ¿Sí? Falta algunas cuestiones que tienen que ver con
hacer que no pase de largo, o sea, utilizar, ¿sí?, un límite en el piso, cosa que cuando nosotros lo movamos de la cadera en realidad flexione las piernas ahí, no tendría que moverse, sino que tendría que tener ya los pies anclados, ¿sí? Tendría que tener anclados estos pies y después nosotros, en la medida que movemos, tendría que flexionar. Lo que hacemos en la geometría es solo modificar la mitad del personaje, modificar el lado izquierdo del personaje. Este es el brazo izquierdo del personaje, ustedes lo ven del lado derecho, pero en sí el brazo del personaje es el izquierdo. Entonces modificar toda esa mitad izquierda del personaje completo. Todo el lado izquierdo ustedes lo mueven, ¿sí? La idea es que no muevan el hueso central porque ya está en el 0,0 justo. Pero si mueven todos estos, que son los huesos de las extremidades, ¿sí?, los acomodan, los ubican en el lugar que van. Después tocan acá, tocan el objeto general, ¿sí?, y van y hacen clic en Mirror. Les va a espejar la posición, si hace el espejado de la posición de cada hueso. Si cada hueso tiene su posición en X, en Y y en Z, lo que les hace, les va a cambiar esa posición a los huesos, ¿sí?, que están espejados. A todos estos les va a poner la misma posición. Pero siempre es importante tocar el objeto general desde acá, desde el outliner, y ahí hacer el mirror. No puedo unirlos. A ver, manda una foto, Milagros, de lo que te aparece. O capaz que ya mandaste. A ver, ahí voy a ver el grupo. Ah, ahí estoy. Ahí recién estoy viendo. Estoy viendo ahí recién el video. Ah, te selecciona todo. Claro, vos estás con Shift, me parece. A ver, déjame ver. Sí, si tocas Shift, te hace eso. Tenés que tocar Control. En tu caso, en Mac, claro, sería con la probá así con y por ejemplo, ¿cómo seleccionás carpetas? O acá, por ejemplo, cuando te vas a cualquier lugar, ¿con qué tecla lo haces? Poner que querés seleccionar este más este. Bueno, eso hay que ver. En Mac sí, la verdad que me tendría que fijar. Y si no... Bueno, déjame ver acá. Si no, va a tener que ver cómo están configuradas las teclas. No me acuerdo dónde era porque hace rato no entro de esa opción. Sí, pero hay un lugar donde podés modificar las teclas que utilizas dentro del programa para adaptarlo. Depende si estás usándolo en Linux, Maya. Y sí, a ver, déjame ver algo más. Hay un grafiquito en internet que tiene los atajos de teclados y el nombre para qué sirve cada tecla. A ver, déjame ver si lo encuentro rápido. Ok, Maya. Es una imagen en realidad con los comandos. Búsquenlo así, algo similar. Ok, Maya Cat, y les dice para qué sirve cada tecla. Y hay una que sí, que tenía como la lista completa.
Que igual está bueno tenerlo esto a mano. Claro, bueno, esto está adaptado al de Windows, pero había uno que era también de Mac. Wow, vamos a poner esto por acá. Si querés ahora, bueno, lo buscamos en el recreo. Hagamos el corte ahora. Sí, y ahí... Ahí está. Y ahí tenés tiempo para buscarlo, así podés avanzar, seguir a todos. Esto lo vamos a pasar acá. Ahí está. Bueno, hagamos el corte. Son 3:10 pasada. Hagamos unos 20-25 minutos para descansar. La idea ahora cuál es. Vamos a seguir después configurando, ¿sí?, cómo está cada hueso vinculado a la malla. Es como que le vamos a decir a este hueso que se vincule con cierta área. ¿Sí? Vamos a hacer lo que es el pesaje o pesado de la malla, se llama. Pesaje o pesado, ahora se los paso por el chat. Entonces le vamos a ir diciendo a cada hueso cuál es su área de influencia, cuáles son los polígonos que va a mover. Vamos a ir viendo si está bien hecho eso. Cada hueso va a mover un área de la geometría, ¿sí? Y no solo que va a mover un área, sino que capaz que, por ejemplo, este hueso va a mover este polígono. Pero este hueso también lo va a mover en cierto grado o rango, ¿sí? Es como que este hueso va a tener 50% de movimiento para ese polígono que está ahí abajo, y este hueso va a tener 50%, ¿sí?, para moverlo también. Entonces vamos a ir haciendo como transiciones. Vamos a definir las zonas. Hay zonas que son zonas duras, ¿sí?, que solo se mueven por un hueso, y hay zonas de transición como esta, por ejemplo, en donde cada polígono, ¿sí?, no solamente este polígono no solamente lo mueve este hueso, sino que este también lo mueve un poquito. Entonces vamos a ir definiendo esto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer después del recreo. Y si llegamos a terminar esa parte, ahí ya les va a quedar a ustedes para empezar a hacerlo con su personaje, ¿sí? Porque la idea es como hacer todo el recorrido de configurar la malla, armar el rig, setearlo el rig con el peso de cada hueso y dejarlo listo para animar después. Entonces, bueno, hagamos el corte, ¿sí? Ya son casi 5:15, 20 minutos, ¿sí?, para descansar un poquito, y ahí seguimos. Si alguien se quedó o le falta hacer algo, por lo menos estén todos en este nivel de tenerlo ya configurado al objeto. Sí, ahora voy a chequear un poco el grupo ahí de WhatsApp, que llegaron mensajes y no vi. Así que bueno, hagamos el corte ahora. Voy a poner pausa acá la grabación y ahí seguimos. You are now muted.